Un padre millonario regresa de un viaje y sorprende a sus hijos pidiendo comida a la vecina. Al descubrir que la madrastra los dejaba con hambre, reúne pruebas y en el tribunal convierte su dolor en justicia. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. La mansión en el barrio Salamanca, un distinguido distrito de Madrid, resplandecía bajo el atardecer. Marco Caballero, de 45 años, dueño de la constructora más grande del país, desembarcaba del taxi ejecutivo tras otro viaje internacional. Llevaba 3 meses fuera negociando expansiones para Dubái, agotado pero satisfecho. Su imperio crecía. Pagó la carrera generosamente y observó la imponente fachada de su residencia. Rejas altas, un jardín impecable, fuentes ornamentales encendidas como si esperaran su regreso. Antes incluso de tocar el timbre, algo llamó su atención. En la casa vecina, una construcción más antigua y modesta, vio a 2 niños pequeños de espaldas llamando a la puerta. Reconocería esas siluetas en cualquier lugar, sus hijos gemelos Pedro y Lucas, de 7 años. Estaban descalzos, con ropa demasiado sencilla para el clima templado de junio, y parecían inquietos. Marco frunció el ceño. ¿Qué hacían allí en casa de doña Nilda sin supervisión? ¿Niños? Y llamó caminando hacia ellos. Los gemelos se giraron sobresaltados, con los ojos muy abiertos como si vieran un fantasma. Por un instante hubo vacilación. Luego, como si una represa se rompiera, corrieron gritando «¡Papá!». Papá volvió. Cuando se agachó para abrazarlos, Marco sintió cada hueso bajo su piel fina. Estaban más ligeros, con el rostro hundido, ojeras profundas. Su corazón se aceleró en pánico. «Están tan delgaditos. ¿Qué pasó?». La puerta de la casa vecina se abrió. Doña Nilda, de 72 años, una profesora jubilada que vivía allí desde hacía décadas, apareció con expresión aliviada. «Gracias a Dios volvió usted, señor Marco. Pensé en llamarle. Pero, doña Nilda, ¿qué está pasando? ¿Por qué están mis hijos aquí? Mejor entre», susurró la anciana mirando nerviosamente hacia la mansión de al lado. «Las paredes tienen oídos». La cocina de doña Nilda era lo opuesto a la casa de Marco, pequeña, sencilla, acogedora, con olor a café y a bizcocho de maíz. Los niños se sentaron automáticamente a la mesa, con los ojos fijos en una fuente con pan, queso y bizcocho. «Podéis comer», dijo doña Nilda gentilmente. Marco observó horrorizado cómo sus hijos se abalanzaron sobre la comida, devorando como si no hubieran visto alimento en días. Pedro, siempre el más hablador, tragaba sin apenas masticar, mientras Lucas temblaba intentando sujetar un trozo de pan. «¿Desde cuándo ocurre esto?», preguntó Marco con la voz entrecortada. «Hace unos 2 meses que empezaron a aparecer». Doña Nilda bajó el tono. «Primero fue una vez a la semana, después casi todos los días, siempre cuando su esposa sale al salón de belleza o al gimnasio. Leticia». Marco mencionó el nombre de su esposa, con quien llevaba casado 2 años. «Esto no tiene sentido. Dejé dinero más que suficiente. Tarjeta corporativa». «Papá». Lucas interrumpió mirando hacia la puerta, como si verificara si estaban solos. «No podemos contar. Es un secreto». «¿Qué secreto, hijo?». «Si lo contamos nos castigarán», Pedro completó con las mejillas llenas de bizcocho. «Mamá Leticia dijo que tú no nos creerías de todos modos». Marco sintió que la sangre se le helaba. «Podéis contarme todo. Nadie os castigará». Entre susurros entrecortados, los gemelos revelaron su pesadilla. Leticia cerraba con llave la nevera y la despensa cuando Marco viajaba. Solo les dejaba agua y ocasionalmente pan seco en las habitaciones. Decía que estaban muy gorditos y necesitaban disciplina alimentaria. Cuando se quejaban de hambre, los encerraba en su cuarto. Amenazaba con que, si se lo contaban a su padre, serían enviados a un internado donde los niños llorones aprenden a ser hombres. Intenté avisarle. «Señor Marco», doña Nilda completó sirviéndole café con manos temblorosas. «Llamé varias veces, envié mensajes. Su esposa decía que usted estaba en reuniones importantes, que no podía ser molestado, pero en las videollamadas parecían bien». Marco murmuró recordando las conversaciones rápidas durante los viajes. «Ella nos arreglaba antes», Lucas explicó.
maquillaje para no parecer cansado, y decía que si decíamos algo te enfadarías y no volverías más. Doña Nilda añadió, ella mantiene una imagen pública perfecta. Instagram lleno de fotos de almuerzos en familia, todos sonrientes. Quien lo ve desde fuera... Marco sujetó la taza con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos se blanquearon. Recordó las dudas que surgían en las madrugadas solitarias en hoteles distantes. ¿Por qué Leticia insistía en contestar las videollamadas, posicionando a los niños estratégicamente? ¿Por qué las conversaciones eran siempre apresuradas? ¿Por qué los hijos parecían cada vez más callados? Señor Marco, sé que no es asunto mío. Doña Nilda dudó. Pero esa muchacha no está bien. La semana pasada Lucas se desmayó aquí mismo, de debilidad. Le di caldo de gallina, vitaminas. Quise llamar a un médico, pero ellos imploraron que no. Dijeron que todo empeoraría. En ese mismo instante, Marco tomó una decisión. Agradeció a la vecina. Prometió volver después y llevó a los niños afuera. En el coche rompió el protocolo. En lugar de volver a casa, condujo hasta su restaurante favorito, un lugar sencillo de comida casera en el barrio. «Hoy vamos a cenar como es debido», anunció, observando cómo los ojos de sus hijos brillaban. Durante la cena, Marco apenas podía tragar, mientras veía a sus hijos comer como si fuera la primera comida verdadera en semanas. ¿Cómo no lo había notado? ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Después de la cena hizo una llamada. «Eduardo, soy yo, Marco. Necesito ayuda urgente. Es sobre mis hijos». Eduardo Fuentes, su abogado y amigo de la universidad, escuchó todo en silencio. Después fue directo. «No la confrontes todavía. Necesitamos informes médicos, pruebas, testigos. Lleva a los niños a un hotel. Mañana temprano te encuentro en la consulta de la doctora Julieta, pediatra de confianza. Solicitaré una investigación discreta. Documentación primero, confrontación después». En la terraza del hotel de 5 estrellas, mientras los gemelos dormían por primera vez en meses sin miedo, Marco contemplaba la ciudad iluminada. El odio se mezclaba con la culpa. Como empresario, siempre había sabido evaluar a las personas, socios, competidores, empleados. Cómo había fallado tan terriblemente con quien había confiado sus mayores tesoros. Leticia Montero Caballero, de 34 años, exmodelo, socialite respetada en los círculos de la élite madrileña, presidenta de 3 instituciones benéficas para niños desfavorecidos, siempre impecablemente vestida y maquillada, con una sonrisa perfecta en las fotos oficiales. La mujer que había conocido después de enviudar, que había prometido amar a sus hijos como si fueran suyos. Su teléfono sonó. Era ella. Respiró hondo y contestó con una normalidad estudiada. «Hola, amor. ¡Qué sorpresa! Llegaste antes. Te estamos esperando para cenar». Marco sintió un escalofrío al percibir la naturalidad de aquella mentira. Siguiendo el consejo de Eduardo, respondió con igual falsedad. «Tuve un imprevisto. Surgió una reunión de emergencia con inversores japoneses. Dormiré en la oficina. Mañana nos vemos». «Los niños se van a decepcionar», ella respondió sin perder la dulzura. «¿Te extrañan tanto?». Colgó sintiendo náuseas. Miró dentro de la habitación, donde sus hijos dormían abrazados el uno al otro, como cachorros buscando protección. Hizo una promesa silenciosa. Nadie más lastimaría a sus hijos, jamás. La mañana madrileña amaneció gris y fría. En la lujosa consulta de la doctora Julieta Méndez, pediatra renombrada de Madrid, los gemelos esperaban en silencio, tomados de la mano. Marco observaba cada movimiento de ellos, la forma en que se encogían cuando alguien entraba, cómo verificaban la posición de la puerta, cómo apenas tocaban el refrigerio ofrecido por la recepcionista. «Pedí que fuéramos los primeros», explicó Eduardo Fuentes, entrando en la sala de espera privada. «La doctora ya está al tanto de la gravedad, pero lo conducirá sin sesgos. Necesitamos un informe imparcial». Eduardo, de 47 años, abogado especializado en derecho familiar, era conocido por su discreción y eficacia. Corpulento y de voz tranquila, inspiraba confianza incluso en las peores crisis. Había conocido a Marco en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, antes de que éste abandonara la carrera para hacerse cargo de los negocios familiares. «Los niños tienen miedo», Marco susurró. «Normal. Pero esta etapa es crucial.
No podemos parecer que estamos fabricando pruebas. La doctora Julieta entró, una mujer de mediana edad, con el cabello gris recogido en un moño estricto, una bata impecable y una mirada acogedora. Saludó a los adultos formalmente, pero al acercarse a los niños, su voz cambió a un tono más suave. Hola, Pedro y Lucas. Soy la doctora Julieta. Hoy vamos a conversar un poquito y a hacer algunos exámenes para ver cómo estáis creciendo. ¿Está bien? El examen fue minucioso y prolongado. Altura, peso, presión, toma de sangre, evaluación de reflejos, análisis de piel y cabello, verificación de signos de deshidratación. La doctora Julieta hizo preguntas sobre alimentación, sueño, actividades, siempre con naturalidad profesional, sin parecer que investigaba malos tratos. En un determinado momento, pidió hablar con cada niño por separado, mientras una enfermera fotografiaba discretamente marcas y señales en el cuerpo de los niños. 2 horas después, en su despacho, la médica presentaba sus conclusiones a Marco y Eduardo, mientras los gemelos esperaban en la ludoteca, supervisados. Signos evidentes de desnutrición moderada. Ella comenzó clínicamente. Tienen 7 años, pero el peso y la altura son compatibles con niños de 5 años y medio. Anemia ferropénica, deficiencia de vitaminas del complejo B, D y zinc. El examen de sangre completo traerá más detalles en 24 horas, pero los signos clínicos son inconfundibles. Ella mostró el gráfico de desarrollo, donde las líneas de los gemelos se desplomaban en los últimos meses. Lo más preocupante son los indicadores de estrés crónico, alteraciones en el sueño, pesadillas, episodios recientes de enuresis nocturna. Ambos muestran comportamiento hipervigilante y signos de ansiedad por separación. Enuresis. Ellos nunca tuvieron eso, Marco interrumpió confuso. Regredir en comportamientos ya superados es clásico en niños bajo estrés severo, explicó la médica. Lucas presenta onicofagia, roerse las uñas hasta el lecho, y Pedro ha desarrollado tricotilomanía leve, arrancarse cabellos. Shreya está calva aquí en la ceja. Ella continuó, qué implacable en su precisión médica. Hay signos de confinamiento prolongado, deficiencia de vitamina D, típica de quien no se expone al sol. La musculatura está atrofiada para la edad, indicando restricción de movimiento. Y ambos presentan pequeñas lesiones cicatrizadas en las muñecas y tobillos, consistentes con algún tipo de contención. ¿Contención? Marco palideció. No puedo afirmar que fueron atados, pero las marcas son sugestivas. Ella respondió profesional. Lo más revelador fue la entrevista individual. Sin inducir respuestas, les pedí que me contaran sobre sus comidas diarias. Ambos describieron patrones de restricción alimentaria severa cuando usted no está presente. Eduardo intervino. Doctora, ¿su informe puede afirmar categóricamente que hay negligencia? No solo negligencia, sino abuso psicológico evidente. Los niños de esta edad no inventan historias consistentes de privación alimentaria con detalles tan específicos. El cuadro clínico corrobora totalmente sus relatos. Marco cubrió su rostro con las manos. La culpa lo consumía. Sé lo que está pensando, la médica dijo, suavizando el tono. Pero los niños son resilientes. Con tratamiento adecuado, alimentación correcta y apoyo psicológico, pueden recuperarse completamente. A la salida, Eduardo condujo a todos a un restaurante discreto en Recoletos. Mientras los gemelos comían bajo la atenta mirada de Marco, el abogado expuso el plan. Ya he contactado a Renato Soto, el mejor investigador privado de Madrid. Exdelegado, conexiones en el Poder Judicial, discreción absoluta. Necesitamos documentar todo. Registros financieros, testimonios de empleados, fotos, grabaciones. Instalaremos microcámaras en áreas estratégicas de la casa. ¿Eso es legal? Marco cuestionó. En su propia residencia, sí, y considerando que hay menores en riesgo, cualquier juez entenderá la necesidad. Pero necesitamos actuar rápido y con inteligencia. Tendrá que volver a casa y fingir normalidad. El pánico se apoderó de Marco. No puedo dejar a mis hijos con ella de nuevo. Es temporal, Eduardo aseguró. Si sacas a los niños ahora, ella se dará cuenta y destruirá las pruebas. Necesitamos sorprenderla en el acto.
Las cámaras se instalarán hoy mismo, mientras vosotros estáis fuera. ¿Y si les hace más daño mientras esperamos? Usted estará allí. Inventaremos que su proyecto en Dubái se ha pospuesto, así que se quedará en casa por un tiempo. Su presencia probablemente inhibirá los comportamientos más extremos, y si hay algún peligro, intervendremos inmediatamente. Renato Soto llegó. Un hombre de mediana edad, de físico común, vestido discretamente, el tipo de persona que nadie nota en una multitud. Su especialidad era precisamente esa, pasar desapercibido. «Tengo un equipo listo», explicó, mostrando fotos de las microcámaras en su tablet, pequeñas como botones, alta definición activadas por movimiento, transmisión en tiempo real a servidores seguros. Las instalaremos en la cocina, sala, pasillo y área exterior de la habitación de los niños. Evitaremos los baños y la habitación de la pareja por cuestiones legales. Eduardo complementó. También necesitamos registros financieros detallados. Leticia tiene acceso a ¿qué cuentas? Tarjetas corporativas para gastos familiares, cuenta conjunta para la casa, acceso a las cuentas de custodia de los niños para educación y salud, enumeró Marco, dándose cuenta solo entonces de cuánto control había dado. Haremos una auditoría completa, Renato asintió. También rastrearé a antiguos empleados. Si maltrató a sus hijos, probablemente maltrató a los empleados. Las personas despedidas hablan más. ¿Y en cuanto a la estrategia legal? Marco preguntó a Eduardo. Por ahora esperamos. Después de las pruebas, presentaremos una medida cautelar de alejamiento y una solicitud de custodia unilateral de emergencia. Para eso, necesitamos documentación irrefutable. La pediatra ya está preparando el informe. Con él conseguiremos una primera audiencia con el juez. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas como máximo. Cada día cuenta para construir el caso. Marco miró a sus hijos, que comían silenciosamente, aún desconfiados. ¿Y en cuanto a ellos? ¿Cómo los preparo? Con la verdad adaptada, recomendó Eduardo. Diles que has notado que algo anda mal y que estás investigando, que deben actuar normalmente. Pero si hay algún problema, pueden avisarte discretamente. Nada de confrontaciones con ella. Enséñales un código, algo que puedan decir cuando necesiten ayuda. Esa tarde, en un momento privado en el jardín del restaurante, Marco se arrodilló frente a sus hijos. Papá se dio cuenta de que no se están cuidando bien cuando viajo. Comenzó directo. Esto va a cambiar. Volveremos a casa, pero siempre estaré cerca. Ella se va a enfadar. Lucas susurró. No demuestres que lo sabes. Pedro alertó al padre. Ella siempre se entera. Confiad en mí, Marco pidió con el corazón roto por la desconfianza en los ojos de sus hijos. Pasos, si necesitáis cualquier cosa, aunque sea solo un abrazo o comida, decid que tenéis nostalgia de la abuela. Ese será nuestro código. Y recordad, no volveré a viajar por ahora. Los niños intercambiaron miradas, esa comunicación silenciosa de gemelos. ¿Prometes que no te irás? Lucas preguntó con voz temblorosa. Lo prometo por mi vida. Nada me separará de vosotros. Mientras abrazaba a sus hijos, Marco visualizó la mansión donde vivían, ya no como símbolo de su éxito, sino como una prisión dorada donde sus hijos sufrían. La rabia crecía, contenida solo por la necesidad estratégica de cautela. Pronto Leticia Montero Caballero entendería el error fatal que había cometido. El regreso a la mansión de los Caballero fue una lección de autocontrol para Marco. Mientras el coche se acercaba por los portones electrónicos, él ensayaba mentalmente su actuación, sonrisa casual, historias del viaje, regalos comprados a toda prisa en el aeropuerto. A su lado los gemelos estaban tensos, mirando fijamente hacia adelante. «Recordad», susurró antes de salir del coche. «Todo normal. Papá está aquí». Leticia apareció en la puerta principal, deslumbrante como siempre. Cabello rubio perfectamente liso, vestido de diseñador impecable, maquillaje que realzaba sus ojos azules, la sonrisa radiante, digna de las portadas de revista donde ya había figurado como modelo, se iluminó al ver a su marido. ¡Qué sorpresa maravillosa!, exclamó abrazando a Marco con entusiasmo estudiado. «No te esperábamos hoy». Él sintió el perfume caro,
Notó las uñas recién hechas, el reloj de oro en la muñeca delgada. Le costó todo el esfuerzo no apartarla con repulsa. Cambio de planes. El proyecto se pospuso, respondió forzando una sonrisa. Me quedaré en Madrid por unas semanas. Algo imperceptible cruzó la mirada de Leticia. ¿Preocupación? Pero la sonrisa no vaciló. ¡Qué gran noticia, mi amor! Los niños te echaban tanto de menos, ¿verdad? Se giró hacia los gemelos, extendiendo los brazos. Marco observó cómo los hijos dudaron una fracción de segundo antes de abrazarla brevemente, sin entusiasmo. ¿Cómo no había notado estas señales antes? Tienen una carita tan abatida, comentó ella, acariciando el rostro de Lucas. Creo que cogieron una gripe en el colegio. Les he dado mucha sopa, vitaminas. Pasé por la doctora Julieta hoy temprano, Marco informó casualmente. Chequeo de rutina. Ella recomendó suplementación y dieta reforzada. La sonrisa de Leticia se congeló por un instante. ¿Médico? Pero yo los habría llevado, amor. No hacía falta que te molestaras justo al llegar de viaje. Quise pasar un tiempo con ellos, respondió simplemente. Los extrañaba mucho. Durante la cena, preparada a toda prisa por la cocinera de la casa, que parecía sorprendida con el regreso anticipado del patrón, Marco notó cómo Leticia supervisaba cuidadosamente lo que comían los niños, animándolos a no exagerar y recordando que los gorditos tienen problemas de salud. La actuación era sutil, palabras dichas con dulzura, pero cuyo efecto era visible en la forma en que los niños comían despacio, pidiendo permiso con la mirada antes de servirse de nuevo. «Pueden repetir», Marco intervino, sirviendo más arroz en el plato de Pedro. «La pediatra dijo que están por debajo del peso». «¿Por debajo?», Leticia rió melodiosamente. «Ella debe estar exagerando. Los niños hoy en día son tan sedentarios, prefiero mantenerlos sanos. ¿Sabes lo problemática que es la obesidad infantil?» Esa noche, mientras ella se duchaba, Marco verificó discretamente la habitación de sus hijos. Descubrió la cerradura externa instalada en la puerta, algo que nunca había existido cuando la casa fue construida. En el armario, encontró ropa de marcas caras, pero en mucha menor cantidad de lo que recordaba. En la cómoda los juguetes parecían intactos, como si no fueran usados. «Ella guarda las llaves en el cajón del tocador», susurró Pedro, observando a su padre examinar la cerradura. «Solo abre cuando tú llamas avisando que vas a hacer una videollamada». «¿Y la comida?» «Hay en la nevera, pero quedó cerrada con llave después de que la cogimos a escondidas», Lucas explicó, mirando nerviosamente hacia la puerta del pasillo. Marco sintió que el estómago se le revolvía. «Esto no volverá a pasar», prometió abrazando a sus hijos. «Voy a estar atento ahora». En los días siguientes, se estableció una rutina tensa en la mansión. Marco anunció que trabajaría desde casa, instalando una oficina improvisada cerca de la habitación de sus hijos. Leticia, inicialmente contrariada con el cambio, pronto adaptó su actuación, convirtiéndose en la esposa perfecta en su presencia, siempre solícita, cariñosa con los gemelos cuando sabía que estaba siendo observada. La tablet escondida en la oficina transmitía las imágenes de las microcámaras. Durante reuniones online, Marco mantenía una pequeña ventana abierta, monitoreando discretamente. En paralelo, recibía informes diarios del investigador Renato Soto. Las primeras grabaciones confirmaron la pesadilla. Cuando Marco salía para reuniones externas, Leticia cambiaba inmediatamente. En una ocasión, la cámara de la cocina la captó cerrando la nevera con un pequeño candado. En otra, fue sorprendida llevando solo un plato de pan seco y una botella de agua a la habitación de los niños, diciendo con voz cortante: «Recordad lo acordado. Si vuestro padre pregunta, decid que almorzasteis bien». Lo más perturbador fue la grabación del pasillo, cuando ella encerró a los niños en la habitación diciendo: «Dejen de quejarse. Se están volviendo muy mimados. Necesitan aprender disciplina». El micrófono captó el llanto bajo de uno de ellos, dentro de la habitación, mientras ella salía tranquilamente a su clase de pilates. Los informes financieros trajeron más revelaciones. Mientras las cuentas específicas para alimentación y necesidades de los niños mostraban gastos mínimos, las tarjetas corporativas
registraban gastos astronómicos en spas, restaurantes de lujo, joyerías y boutiques. Más grave, había transferencias sospechosas de las cuentas educativas de los gemelos a cuentas personales de Leticia en el extranjero. Ella está desviando el dinero de su futuro, Eduardo constató, examinando los documentos en una reunión privada en la oficina. Solo en los últimos 6 meses, casi 2 millones fueron transferidos a las Islas Caimán. Y hay más. Ella contrató una empresa de consultoría educativa que nunca prestó servicio alguno, propiedad de su hermana. Renato Soto trajo otra pieza del rompecabezas. Testimonios de extrabajadores. Conseguí localizar a la antigua niñera Solange Pérez, relató. Fue despedida hace 5 meses. Está dispuesta a testificar que cuestionó a la señora Caballero sobre la alimentación restringida de los niños y fue despedida el mismo día. La grabación de Solange era contundente. Al principio, pensé que era solo rigor con la alimentación saludable. Después, se convirtió en otra cosa. Los niños no podían comer sin su autorización. Si desobedecían, se quedaban sin merienda. Una vez, Lucas tenía tanta hambre que cogió galletas a escondidas. Ella lo dejó sin cenar como castigo. Cuando me quejé, dijo que yo estaba incentivando la desobediencia y me despidió sin referencias. El exchofer, Josué Castro, también proporcionó un relato incriminatorio. Una vez, el niño Pedro se desmayó en el asiento trasero del coche. Los estaba llevando a natación. La señora Caballero dijo que era capricho y mandó seguir viaje. Cuando sugerí parar para comprar un tentempié, me reprendió delante de los niños. Después me orientó a nunca comentar el incidente con el señor Marco. Pedí la dimisión 2 semanas después. Estamos construyendo un caso sólido, evaluó Eduardo, organizando las evidencias en carpetas codificadas. Las pruebas técnicas, combinadas con testimonios, informes médicos y registros financieros, forman un conjunto convincente. Marco, que asistía a otra grabación, esta vez Leticia tirando comida que los niños habían escondido debajo de la cama, cuestionó exhausto. ¿Por qué hace esto? ¿Qué tipo de monstruo maltrata a los niños de esta manera? Perfil clásico de abusadora narcisista, respondió Renato. En la sociedad, es la benefactora, la madrastra perfecta, que adoptó a los hijos del marido rico. En casa, otra persona. Los gemelos representan competencia por la atención y los recursos. Cuanto más frágiles y dependientes se vuelven, más poder tiene ella. Y el dinero, añadió Eduardo. No olvides que ella tendría control de una fortuna considerable como tutora legal si algo te sucediera. La mención hizo palidecer a Marco. ¿Tú crees que...? No estoy sugiriendo nada. El abogado se apresuró a aclarar. Pero las personas codiciosas hacen cálculos fríos. Esa noche, verificando a sus hijos ya dormidos, Marco encontró algo que le partió el corazón. Un cuaderno escondido bajo el colchón donde Lucas, con letra infantil, mantenía un diario. En las páginas, dibujos de platos de comida, listas de comidas soñadas y frases repetidas como un mantra. Papá va a volver y aguantar un poco más. Tragando el nudo en la garganta, Marco hizo una llamada. Eduardo, basta de esperar. Tenemos pruebas suficientes. Quiero acabar con esto ahora. Unos días más, insistió el abogado. Estamos casi logrando acceso a las cuentas offshore, y la trabajadora social designada por el tribunal solo podrá hacer la visita la próxima semana. Contrariado, Marco accedió. Mientras cerraba la puerta de la habitación de sus hijos, no percibió a Leticia observándolo desde la penumbra del pasillo, con una expresión indescifrable en su rostro perfecto. A la mañana siguiente, ella anunció durante el desayuno: «He decidido organizar un almuerzo benéfico aquí en casa este domingo, para el Instituto de los Niños. Necesitamos mostrar nuestro compromiso con las causas sociales». Marco notó algo diferente en su mirada, una determinación calculadora que le preocupó. «Excelente idea», respondió, disimulando. «Los niños pueden ayudar a recibir a los invitados». En realidad, Leticia sonrió dulcemente. «Pensé en dejarlos con mi madre en el campo. Sabes lo agotadores que son los eventos sociales para los niños». Algo en su tono hizo que la alarma interna de Marco se disparara.
¿Ella sospechaba? Estaba intentando alejar a los niños. De ninguna manera, respondió firmemente. Los niños se quedan conmigo. La sonrisa de Leticia no llegó a sus ojos. La batalla silenciosa apenas estaba comenzando. La mansión de los Caballero se transformó en un campo minado donde cada palabra y gesto escondían estrategias. Leticia, percibiendo el cambio en la dinámica familiar, intensificó su actuación pública mientras trazaba un plan entre bastidores. Marco, por su parte, monitoreaba cada movimiento de ella a través de las cámaras ocultas, recolectando más pruebas para el proceso que se acercaba. La confrontación indirecta comenzó un martes, cuando Leticia recibió una llamada durante el desayuno. Contestó sonriente, pero sus ojos permanecieron vigilantes sobre Marco. «Claro, Débora, será un placer dar la entrevista. El trabajo del Instituto de los Niños merece toda la visibilidad». Colgando, explicó a su marido con entusiasmo excesivo. «La revista Sociedad quiere un artículo sobre nuestro trabajo filantrópico. Van a fotografiar a nuestra familia en el almuerzo benéfico. ¿No es maravilloso?». Marco asintió mecánicamente, pero las alarmas internas sonaron. La exposición mediática era lo último que necesitaban en ese momento. «Podemos posponerlo». «Tengo la agenda complicada», intentó. «Imposible, querido. Es para la edición especial de aniversario». Me puse tan feliz que ya confirmé. Su sonrisa escondía algo. Marco estaba seguro. Años negociando con tiburones empresariales habían perfeccionado su habilidad para leer a las personas. La confirmación llegó por la noche, cuando revisó las grabaciones del día. Tan pronto como él había salido para una reunión externa, Leticia había hecho otra llamada. «Doctora Claudia». «Aquí, Leticia Caballero. Estoy muy preocupada por mi marido. Comportamiento errático, paranoia creciente. Cree que estoy maltratando a los hijos. Instaló cámaras por la casa. Sí. Historial de agotamiento anterior. No, nunca buscó tratamiento. Entiendo la delicadeza, pero temo por la seguridad de los niños. ¿Una evaluación discreta?» «Perfecto». Marco mostró la grabación a Eduardo al día siguiente, en la oficina del abogado. «Ella está armando algo contra mí», concluyó furioso. «Va a intentar pintarme como mentalmente inestable. Estrategia clásica», Eduardo analizó sereno. «Desacreditar al acusador cuando no se pueden refutar las acusaciones. Necesitamos anticipar nuestros movimientos». Ese mismo día, la confirmación de las sospechas, una notificación judicial solicitando evaluación psicológica de Marco, alegando comportamiento obsesivo y potencialmente peligroso. La petición, firmada por una renombrada psiquiatra, mencionaba preocupante fijación paranoica e historial de decisiones impulsivas bajo estrés. «Ella movió la primera pieza», comentó Eduardo, estudiando el documento. «Pero cometió un error estratégico. Forzó la apertura del juego antes de tener una posición consolidada». Mientras elaboraban la respuesta jurídica, el contraataque de Leticia ganó nueva dimensión. Un artículo en el sitio Celebridades Madrileñas traía el título alarmista: «¿Crisis en el matrimonio de los Caballero?». Fuentes cercanas relatan comportamiento errático del empresario. El texto, claramente plantado, mencionaba fuentes confiables que habrían presenciado a Marco teniendo episodios de inestabilidad emocional y acusaciones infundadas contra la esposa, conocida por su trabajo humanitario con niños desfavorecidos. «Relaciones públicas al servicio de la difamación», observó Renato Soto presentando su descubrimiento. «Rastré a la periodista que firmó el artículo. Trabaja para una agencia de gestión de crisis contratada por Leticia hace 3 días. La guerra mediática apenas estaba comenzando». A la mañana siguiente, una emisora de TV exhibió una breve nota sobre rumores de separación turbulenta involucrando a una de las parejas más poderosas de Madrid, sin mencionar nombres, pero con insinuaciones suficientes para identificar a los Caballero. En casa el clima empeoraba. Leticia ahora evitaba quedarse a solas con Marco, siempre manteniendo a los gemelos o a los empleados cerca, creando testigos para cualquier interacción. Al mismo tiempo, intensificó las demostraciones públicas de cariño maternal, comprando regalos caros para los niños
y publicando fotos cuidadosamente producidas en las redes sociales. Está construyendo una imagen de madre perfecta para el tribunal, explicó Eduardo, y paralelamente minando su credibilidad. La nueva fase del enfrentamiento llegó con una notificación aún más preocupante. Leticia había solicitado una medida restrictiva temporal, alegando temer por su seguridad tras amenazas veladas de Marco. El juez, cauteloso, determinó un régimen de visitas supervisadas a los gemelos hasta la conclusión de las evaluaciones psicológicas de ambos padres. Ella quiere alejarte de los niños, analizó Eduardo. Si lo consigue, retomará el control total sobre ellos. Necesitamos actuar ahora. La contraofensiva fue meticulosa. Primero, una respuesta jurídica demoliendo cada alegación con pruebas concretas. Eduardo adjuntó el informe de la doctora Julieta documentando la desnutrición de los gemelos, testimonios formales de la niñera y del chófer y un dictamen técnico sobre las transferencias financieras sospechosas. Simultáneamente, un periódico respetado publicó un reportaje de investigación sobre negligencia velada en círculos de la élite madrileña, sin mencionar a los Caballero directamente, pero describiendo patrones idénticos a los practicados por Leticia. El periodista Mauricio Torres, especialista en investigaciones sociales, había sido cuidadosamente abastecido con información por el equipo de Marco. El artículo repercutió intensamente. Esa misma semana, el programa Realidades anunció una serie especial sobre la cara oculta de la filantropía, destacando casos de figuras públicas que cultivaban una imagen benevolente mientras practicaban abusos en la vida privada. Acorralada mediáticamente, Leticia convocó una rueda de prensa en el Pensintosin Instituto de los Niños, vestida con ropa sobria y sin maquillaje. Un claro cambio en su imagen. Habitual. Se presentó como víctima de una campaña difamatoria. Como presidenta de esta institución, que acoge a cientos de niños desfavorecidos, me siento en la obligación de pronunciarme sobre rumores crueles, declaró con voz embargada. Estoy viviendo una pesadilla. Mi marido, un hombre al que siempre admiré, enfrenta un momento de desequilibrio que afecta su juicio y amenaza a nuestra familia. Con lágrimas cuidadosamente ensayadas, describió cómo dedicó cada minuto para ser madre amorosa para los hijos que acogió como suyos, solo para ser recompensada con acusaciones absurdas. Concluyó apelando a la privacidad en este momento delicado y pidiendo que la justicia y no los medios determine la verdad. La actuación conmovió a parte de la prensa. En las horas siguientes, los titulares se dividían entre partidarios y escépticos. Algunas celebridades manifestaron solidaridad con Leticia en las redes sociales, mientras especialistas en derecho familiar debatían el caso en programas de TV, siempre preservando el anonimato de los involucrados, pero con detalles suficientes para su identificación. En medio de ese torbellino, una figura crucial entró en escena, Fernanda Núñez, trabajadora social designada por el juez para evaluar la situación familiar y presentar un informe independiente. Una mujer de mediana edad, de expresión seria y mirada analítica, llegó para la primera visita un jueves lluvioso. Leticia la recibió con hospitalidad estudiada. Té, galletas y un álbum de fotografías familiares cuidadosamente seleccionadas. Marco, orientado por Eduardo, mantuvo una postura serena, respondiendo preguntas directamente, sin acusaciones explícitas a su esposa. Los gemelos, sin embargo, fueron la clave de aquella visita. Inicialmente tímidos y retraídos, se mostraron gradualmente más cómodos cuando Fernanda conversó con ellos a solas. La trabajadora social, experimentada en casos de abuso, notó cómo los niños se volvían más expresivos y espontáneos en presencia de su padre, mientras adoptaban una postura defensiva y cautelosa cerca de su madrastra. Después de 3 horas de observación, Fernanda anunció que regresaría varias veces en las próximas semanas, incluyendo visitas sorpresa, y solicitó acceso a todos los informes médicos y grabaciones mencionados en el proceso. Ella es buena, comentó Eduardo después. Percibió los patrones de comportamiento sin que tuviéramos que señalarlos.
Mientras la investigación oficial avanzaba, Leticia intensificó sus tácticas. En un nuevo movimiento sorprendente, presentó una solicitud de custodia exclusiva, alegando alienación parental por parte de Marco. El documento, extenso y técnicamente sofisticado, describía cómo el empresario estaría induciendo falsos recuerdos en los hijos y fabricando pruebas para alejarlos de ella. La acusación más grave vino adjunta: supuestas evidencias de violencia doméstica practicada por Marco. Fotos mostraban hematomas en el brazo de Leticia, acompañadas de mensajes de texto donde él supuestamente hacía amenazas veladas. Falsificaciones burdas, concluyó el perito contratado por Eduardo, analizando los metadatos de las imágenes. Las fotos fueron tomadas hace solo 3 días, pero los hematomas aparecen con diferentes etapas de cicatrización en la misma secuencia. Claramente maquillaje profesional. Los mensajes tampoco resistieron el análisis técnico. Habían sido enviados desde un número clonado, usando técnicas que la operadora confirmó ser incompatibles con el patrón de uso del teléfono de Marco. La guerra judicial y mediática llegaba a su apogeo. Mientras especialistas debatían el caso hipotético en las TVs, la familia vivía una pesadilla real. Los gemelos, confusos con la tensión palpable y los cambios constantes, comenzaron a presentar nuevos síntomas preocupantes. Lucas desarrolló tartamudez súbita, mientras Pedro volvió a mojar la cama todas las noches. Una noche, exhausto física y emocionalmente, Marco encontró a Lucas escondido en el armario, abrazado a un osito antiguo temblando. «¿Qué pasó, hijo?», preguntó sentándose en el suelo junto a él. «Tengo miedo de que tengamos que irnos con ella», el niño susurró. «Ella dijo que tú estás enfermo de la cabeza y que el juez nos mandará a vivir solo con ella». Marco sintió que la sangre se le helaba. «¿Cuándo dijo eso?» «Hoy, cuando estabas al teléfono. Dijo que estamos estorbando en su vida y que si no nos portamos bien nos mandará a un internado muy lejos». Aquella conversación fue la gota que colmó el vaso. A la mañana siguiente, Marco convocó a Eduardo, Renato y la doctora Julieta para una reunión urgente. «Basta de esperar. Vamos a pedir una audiencia de emergencia con presentación completa de las pruebas. Quiero esto resuelto en una semana. ¿Está preparado para lo que se avecina?», preguntó Eduardo. «Será una batalla pública y sucia. Ella no tiene nada que perder». Marco miró por la ventana, observando la lluvia fina que caía sobre Madrid. En algún lugar de esa ciudad, un juez decidiría el destino de sus hijos. «Estoy preparado para cualquier cosa», respondió. «Menos para un día más viendo a mis hijos sufrir bajo el mismo techo que esa mujer». El Palacio de Justicia de Madrid imponía respeto con su arquitectura imponente. En la sala 14 del Juzgado de Familia, los protagonistas de aquella batalla esperaban el inicio de la audiencia decisiva. De un lado, Marco Caballero, traje discreto, expresión determinada, flanqueado por Eduardo Fuentes y un equipo jurídico de élite. Del otro, Leticia, estratégicamente vestida de forma sobria, blazer beige, falda a la altura de las rodillas, maquillaje mínimo, acompañada por 2 abogados renombrados especialistas en divorcios de alto perfil. Los gemelos no estaban presentes. Por determinación de la jueza doctora Elena Suárez, conocida por su rigidez e imparcialidad, permanecían bajo supervisión temporal de la Defensoría de la Niñez, para evitar presiones durante la audiencia. «Recuerde», susurró Eduardo a Marco, «ella intentará provocarlo. Cualquier reacción impulsiva será utilizada para validar las acusaciones de inestabilidad emocional. Manténgase tranquilo, no importa lo que escuche». Del otro lado de la sala, Leticia se inclinaba para consultas frecuentes con sus abogados, ocasionalmente lanzando miradas victimizadas en dirección a Marco. La estrategia era evidente: presentarse como una mujer fragilizada y perseguida. A las 10 horas en punto, la jueza entró en la sala. Una mujer negra de mediana edad, con el cabello gris corto, mirada perspicaz y una presencia que imponía respeto inmediato. Esta audiencia tratará la solicitud de emergencia de cambio de custodia de los menores Pedro y Lucas Caballero, anunció con voz firme. Dadas las graves acusaciones mutuas, determino que cada parte presente sus evidencias
de forma objetiva, sin interrupciones. Los testigos serán escuchados individualmente. No toleraré teatralizaciones ni intentos de manipulación emocional. El primero en presentar su caso fue Marco, a través de Eduardo. El abogado expuso metódicamente las evidencias. Informe médico detallado de la doctora Julieta, documentando desnutrición y signos de estrés crónico. Informes financieros, evidenciando desvío de recursos destinados a los menores. Testimonios formalizados de extrabajadores. Cuando mencionó las grabaciones, la defensa de Leticia protestó inmediatamente, alegando invasión de privacidad y obtención ilegal de pruebas. Señoría, las cámaras fueron instaladas por el propietario en su propia residencia, en áreas comunes, para protección de menores en situación de riesgo, contraargumentó Eduardo. Existe jurisprudencia consolidada que permite dicho monitoreo en casos de sospecha de malos tratos. Tras una breve deliberación, la jueza autorizó la exhibición parcial de las grabaciones, limitada a las escenas directamente relacionadas con el cuidado de los niños. Las imágenes hablaban por sí solas. Leticia cerrando la nevera con llave, racionando comida, confinando a los gemelos en la habitación. Más impactante, una escena donde Lucas pedía más comida y ella respondía fríamente, «Ya comisteis suficiente. Seguid así, y os quedaréis gordos e inútiles como antes». Cuando las luces se encendieron, el semblante de Leticia había cambiado, el barniz de fragilidad sustituido por una expresión tensa. Sus abogados inmediatamente buscaron descalificar las evidencias, alegando que las grabaciones estaban fragmentadas y fuera de contexto. «Mi cliente practica una educación alimentaria responsable», argumentó el doctor Rogelio Bastida, su abogado principal. Los videos muestran solo momentos aislados de un enfoque educativo consistente. No hay privación, solo disciplina. A continuación, presentaron informes de un nutricionista particular, atestiguando que los gemelos seguían una dieta equilibrada adecuada a su edad, ignorando completamente los signos clínicos de desnutrición documentados por la doctora Julieta. La estrategia central de la defensa pronto quedó clara: caracterizar a Marco como un padre ausente que, culpable por negligenciar a sus hijos durante años en favor de su carrera, ahora intentaba compensar con acusaciones fabricadas contra su esposa dedicada. El señor Caballero pasó 197 días fuera de casa el último año, destacó el doctor Rogelio Bastida, mientras mi cliente abdicó de su carrera para dedicarse íntegramente a la crianza de sus hijastros. Leticia, ya llamada a declarar, mantuvo la narrativa ensayada, alternando entre firmeza y fragilidad calculada. «Siempre prioricé la salud de los niños», declaró con voz melodiosa. «Cuando los conocí estaban por encima del peso. Comían solo comida rápida, no tenían rutina. Implementé alimentación saludable, horarios regulares, límites, cosas que cualquier niño necesita». Sobre las grabaciones ensayó indignación. «Mi propio marido espiándome en mi casa. Eso es lo que hacen con criminales, no con esposas. Si existen videos comprometedores, fueron manipulados o sacados de contexto». La tensión alcanzó su punto máximo cuando presentó su acusación central. Marco es un hombre controlador que nunca aceptó compartir la crianza de los hijos. Cuando percibió que los niños empezaban a verme como una figura materna, se sintió amenazado. Las acusaciones comenzaron exactamente cuando sugerí matricularlos en un colegio de jornada completa para mejorar su desarrollo social, algo que él vetó inmediatamente. La táctica era clara: transformar un caso de negligencia en una disputa por control parental, un terreno mucho más ambiguo jurídicamente. El giro comenzó con los testigos. Doña Nilda, la vecina anciana, fue la primera. Con serena dignidad, describió los meses observando a los gemelos aparecer en su puerta con hambre. «Al principio pensé que era glotonería de niño», relató. «Después percibí que era hambre verdadera. Llegaban temblorosos mirando hacia atrás con miedo. Una vez, el pequeño Lucas se desmayó en mi cocina. Intenté hablar con la madrastra, pero ella siempre tenía excusas elegantes». Solange, la ex niñera, confirmó el patrón. Los niños tenían la comida contada. Si comían fuera de hora,
se quedaban sin la próxima comida como castigo. La señora Caballero lo llamaba disciplina alimentaria, pero era un castigo. Josué, el exchofer, relató episodios de desmayos y debilidad extrema. Los niños se dormían de debilidad en el asiento trasero. Cuando sugerí parar para que comieran algo, fui reprendido. La señora decía que eran caprichosos y que el padre los había malcriado con mimos. El testimonio más técnico y devastador vino de la doctora Julieta, quien presentó detalladamente los signos clínicos incompatibles con educación alimentaria responsable. Deficiencias vitamínicas graves, anemia, masa muscular reducida, retraso en el desarrollo físico. Estos no son signos de una dieta saludable, sino de privación sistemática, afirmó categóricamente. Las alegaciones de sobrepeso anterior son infundadas. Analicé el historial médico completo. Los gemelos siempre estuvieron dentro del rango normal de desarrollo hasta aproximadamente 18 meses atrás, cuando comenzaron a presentar un declive alarmante. Durante un receso de la sesión, un acontecimiento inesperado alteró drásticamente el rumbo del juicio. Un oficial de justicia entró apresuradamente, entregando un documento a la jueza. Tras una lectura rápida, la doctora Elena convocó a los abogados para una comunicación privada. Al regresar, Eduardo tenía una expresión de triunfo contenido. La jueza reanudó la sesión con un anuncio formal. Esta corte acaba de recibir un informe de emergencia de la Defensoría de la Niñez. Durante una visita sorpresa realizada hoy por la mañana en la residencia de los Caballero, los defensores encontraron la habitación de los menores cerrada con llave por fuera, sin acceso a baño, agua o alimentos. La gobernanta informó que seguía órdenes expresas de la señora Leticia Caballero para mantener el cuarto cerrado hasta nueva orden. Un murmullo recorrió la sala. Leticia palideció visiblemente, mientras sus abogados intentaban frenéticamente consultar el nuevo documento. La defensora responsable, doctora Marina Santoro, registró fotografías y el testimonio de la empleada, que confirmó ser una práctica recurrente, continuó la jueza. Este documento será incorporado a los autos como evidencia adicional. El intento desesperado de la defensa de descalificar el informe, alegando procedimiento irregular, fue prontamente rechazado por la jueza. El caso, ya comprometido, se desmoronó completamente cuando Fernanda Núñez, la trabajadora social, presentó su dictamen concluyente. Tras múltiples visitas, entrevistas con los menores, empleados y análisis de los informes médicos, constaté un patrón consistente de negligencia y abuso psicológico por parte de la señora Caballero, afirmó. Los niños demuestran miedo explícito de ella, presentando comportamiento de protección mutua y claros signos de trauma relacionado con la alimentación, escondiendo comida, comiendo compulsivamente cuando tienen acceso, presentando ansiedad durante las comidas. Su informe también destacaba cómo los gemelos demostraban un comportamiento radicalmente diferente en la presencia exclusiva del padre. Se vuelven más expresivos, espontáneos y seguros. La diferencia es tan marcada que sugiere fuertemente un ambiente emocional seguro con el progenitor y amenazador con la madrastra. La sentencia de la jueza Elena llegó tras un breve receso. Con voz firme y mirada directa, pronunció su decisión. Ante las evidencias presentadas, verificó una situación de riesgo inminente para los menores Pedro y Lucas Caballero, bajo el cuidado de la señora Leticia Montero Caballero. Los informes médicos, testimonios consistentes, registros financieros y especialmente el flagrante realizado hoy por la Defensoría de la Niñez comprueban un patrón sistemático de negligencia y malos tratos. Con autoridad irrefutable, continuó, determino la suspensión inmediata de la custodia compartida. La custodia provisional será concedida exclusivamente al padre, señor Marco Caballero, con acompañamiento de la Defensoría de la Niñez por un periodo inicial de 6 meses. A la señora Caballero se le impone una medida de protección, debiendo mantener una distancia mínima de 500 metros de los menores hasta la conclusión de la evaluación psicológica forense. La jueza
También ordenó la apertura de una investigación criminal por negligencia y malos tratos, además de determinar una auditoría forense en las cuentas destinadas a los menores, con bloqueo preventivo de las transferencias identificadas como sospechosas. Leticia, que había mantenido una compostura estudiada durante toda la audiencia, finalmente perdió el control. Se levantó abruptamente, gritando acusaciones de conspiración y amenazando con recurrir a todas las instancias posibles. Fue contenida por sus propios abogados, quienes la escoltaron fuera mientras intentaban minimizar el daño a su ya comprometida imagen pública. Marco permaneció sentado, dejando que lágrimas silenciosas corrieran. No era exactamente alivio o victoria lo que sentía, era el peso abrumador de percibir la extensión del sufrimiento, por el que sus hijos habían pasado mientras él creía estar construyendo un imperio para ellos. ¿Terminó?, preguntó simplemente a Eduardo. Esta fase sí, respondió el abogado. Ahora comienza el proceso de recuperación, para usted y principalmente para los niños. Al salir del tribunal, Marco fue recibido por reporteros ansiosos por declaraciones sobre el caso que ya se había convertido en una sensación mediática. Orientado por Eduardo, se limitó a decir: «Hoy la justicia protegió a 2 niños inocentes. Ahora pido respeto a la privacidad para que podamos iniciar nuestra sanación familiar». De camino al refugio temporal donde los gemelos esperaban, Marco hizo mentalmente una promesa que cambiaría completamente sus prioridades. Nunca más descuidaría lo que realmente importaba. El reencuentro en el refugio temporal fue un momento de emociones contradictorias. Los gemelos, sentados en una sala colorida, rodeados de juguetes intactos, levantaron los ojos simultáneamente cuando Marco entró. Por un instante hubo vacilación, miedo, esperanza, duda. Después, como si una compuerta se rompiera, corrieron hacia su padre. «¿Vamos a casa?», preguntó Lucas con voz pequeña e insegura. «Vamos, hijo». «A una casa nueva», respondió Marco, abrazándolos con cuidado como si pudieran romperse. La psicóloga del refugio, doctora Patricia Olvera, observaba atentamente la interacción. Después de unos minutos, se acercó con un cuaderno de notas. «Ellos están ansiosos, pero no presentaron rechazo a la figura paterna, lo cual es muy positivo», explicó en tono profesional. «Recomiendo encarecidamente un seguimiento terapéutico regular. Los traumas relacionados con la privación alimentaria y el confinamiento pueden manifestarse de formas complejas en los próximos meses». Marco asintió, absorbiendo cada palabra como instrucción vital. «¿Consideró usted mi sugerencia de no regresar a la residencia anterior?», preguntó ella. «Sí. Ya he conseguido otra casa, más pequeña, más acogedora, sin malos recuerdos». La nueva casa estaba en La Moraleja, un barrio arbolado, calles tranquilas, cerca del Parque del Retiro. Una construcción de una sola planta, moderna pero acogedora, con un amplio jardín y una pequeña piscina. Nada ostentoso como la mansión anterior, pero cómoda y pensada para niños. Cuando llegaron ya anochecía. Los gemelos exploraron tímidamente las habitaciones, como animales desconfiados en territorio nuevo. Se detenían constantemente, mirando a su padre como si pidieran permiso para continuar. «Es nuestra casa ahora», explicaba Marco pacientemente. «Podéis explorar a vuestro antojo». La primera comida en la casa nueva fue reveladora. La cocinera doña María, una señora experimentada especialmente contratada tras una cuidadosa selección, había preparado lasaña casera, el plato favorito de los niños. Marco observó con el corazón encogido cómo Pedro escondió discretamente un trozo envuelto en una servilleta en el bolsillo, mientras Lucas comía despacio, como si temiera que alguien pudiera quitarle su plato en cualquier momento. «Hay más en la fuente», aseguró Marco gentilmente. «Y podemos calentarlo de nuevo si quieren repetir más tarde». Los ojos de los niños se abrieron de sorpresa. «¿Se puede comer después de la hora?», preguntó Pedro incrédulo. «Claro, la comida es nuestra. Comemos cuando tenemos hambre». Aquella noche estableció el patrón de las semanas siguientes, redescubrimiento continuo de lo que debería ser normal. El permiso para beber agua cuando quisieran, abrir la nevera libremente, comer frutas entre comidas, elegir ropa,
jugar en el jardín, ducharse sin prisa. Cada pequeña libertad era recibida con asombro inicial, seguido de una alegría cautelosa. Siguiendo las orientaciones del equipo multidisciplinar montado por Eduardo, Marco implementó una rutina estructurada, pero flexible. Desayuno juntos todas las mañanas, sin excepciones. Un momento sagrado donde planeaban el día. Escuela en periodo regular, no de jornada completa para maximizar el tiempo familiar. Almuerzo preparado con cariño por doña María. Tardes con actividades equilibradas entre estudios, juegos y 3 veces por semana, terapia. La readaptación profesional de Marco fue igualmente radical. Trasladó la oficina central a casa, delegó viajes internacionales a directores de confianza, reestructuró horarios comerciales para finalizar la jornada a las 17 horas improrrogablemente. La constructora seguía creciendo, pero ahora orbitaba alrededor de la familia, no al revés. Doña Nilda, la vecina que había denunciado el abuso, se convirtió en una presencia constante, una especie de abuela postiza que venía regularmente a enseñar recetas antiguas a los niños y a contar historias de la Madrid de antaño. Su apartamento en el edificio de al lado, comprado discretamente por Marco, garantizaba que siempre estuviera cerca. Entre bastidores jurídicos, la batalla continuaba. Leticia recurrió agresivamente a la decisión, contratando nuevos abogados e intensificando una campaña mediática para retratarse como víctima de conspiración. Sin embargo, con las evidencias acumuladas, cada recurso era sistemáticamente negado. La investigación criminal avanzaba lentamente, con nuevos testigos surgiendo, incluyendo empleados actuales de la mansión, ahora dispuestos a relatar lo que presenciaron. La auditoría financiera reveló desvíos aún mayores que los inicialmente identificados. Además de las transferencias a cuentas offshore, se descubrió un esquema sofisticado que involucraba empresas fantasma que supuestamente prestaban servicios educativos y médicos premium para los gemelos, pero en realidad redirigían recursos para inversiones personales de Leticia. Ella planeaba esto desde el principio, concluyó Eduardo, analizando los informes. Cada movimiento calculado para una eventual separación, donde mantuviera el control del patrimonio destinado a los niños. El periodista Mauricio Torres, que inicialmente había publicado un reportaje tangencial sobre el caso, ahora preparaba una serie de investigación profunda. Su equipo había descubierto un patrón similar en el primer matrimonio de Leticia con un empresario barcelonés, una relación corta que había terminado con acusaciones de apropiación financiera, nunca formalmente investigadas. Más sorprendente fue la revelación sobre las instituciones benéficas presididas por ella. Una auditoría independiente identificó inconsistencias graves, eventos benéficos con recaudaciones sustanciales, pero transferencias mínimas para los destinatarios anunciados. Fotografías de niños supuestamente asistidos que, en realidad, no formaban parte de los programas. Una fachada elaborada, explicó Mauricio al presentar previamente sus descubrimientos a Marco. Construyó una imagen pública impecable mientras desviaba recursos. Usaba precisamente la causa de los niños desfavorecidos para blindarse de sospechas. Marco se negó a participar directamente en la exposición mediática, priorizando la estabilidad emocional de sus hijos. Publique lo que sea verdad comprobada, pero deje a mis hijos fuera de esto, fue su única condición al periodista. Mientras el mundo externo procesaba el creciente escándalo, en la nueva casa se desarrollaba el delicado trabajo de reconstrucción emocional. La doctora Beatriz Campos, psicóloga infantil especializada en traumas, conducía sesiones lúdicas, donde los gemelos gradualmente expresaban sus experiencias a través de dibujos, muñecos e historias metafóricas. Es un proceso lento, explicaba ella a Marco en las reuniones semanales. Están procesando no solo el trauma de la privación, sino la confusión de haber sido maltratados por alguien que debería protegerlos. Los primeros meses estuvieron llenos de desafíos. Lucas desarrolló pesadillas recurrentes, despertando gritando que estaba encerrado. Pedro manifestaba ansiedad de separación extrema, entrando en pánico cuando el padre salía incluso por periodos cortos. Ambos presentaban comportamientos regresivos,
habla infantilizada, ocasionales accidentes nocturnos, llanto fácil. La mesa de la cocina se transformó en el punto central de la recuperación familiar. Allí todas las noches, Marco estableció un ritual sagrado. Cena sin distracciones electrónicas, solo conversación. Al principio, los niños apenas hablaban, respondiendo mínimamente a las preguntas amables de su padre. Con el tiempo, comenzaron a compartir pequeños eventos del día, luego opiniones, eventualmente sentimientos. Cada avance era celebrado. El primer día sin pesadillas, la primera risa espontánea, la primera vez que Pedro no lloró al ser dejado en la escuela, el primer pedido de Lucas por un segundo plato sin miedo. Marco documentaba cuidadosamente cada logro en un diario, como forma de no perder la perspectiva en los días difíciles. 6 meses después de la mudanza, los progresos eran visibles. Exámenes médicos confirmaban un aumento saludable de peso y altura, niveles normalizados de vitaminas, mejora significativa de la anemia. Los profesores relataban una participación más activa en clase, una interacción social creciente con los compañeros, mejora en la concentración. La terapeuta notaba una reducción expresiva de los comportamientos defensivos y una creciente capacidad para expresar necesidades y emociones. La transformación más significativa, sin embargo, era menos mensurable. Cierta tarde, durante un picnic en el Parque del Retiro, un programa dominical que se había convertido en tradición familiar, Marco observaba a sus hijos jugando en el césped. Por primera vez desde la pesadilla, vio a Pedro correr sin mirar hacia atrás para verificar si estaba siendo observado. Vio a Lucas reír abiertamente, al intentar equilibrarse en la cuerda floja infantil, sin miedo a parecer feliz. «Están volviendo a ser niños», comentó doña Nilda, que los acompañaba. Esa noche, un acontecimiento simple marcó un giro definitivo. Durante la cena, Lucas accidentalmente derramó el vaso de zumo. El líquido rojo se esparció por el mantel blanco. El niño se congeló con terror instantáneo en sus ojos, un reflejo condicionado de lo que habría sido un castigo severo en el pasado. Marco simplemente cogió un paño de cocina. «Los accidentes ocurren. Vamos a limpiar juntos». El alivio en el rostro de su hijo fue seguido de algo nuevo: confianza. Por primera vez, Lucas no demostró miedo al error. Ayudó a limpiar mientras conversaban sobre otros asuntos. El incidente tratado como lo que realmente era, una trivialidad cotidiana, no una catástrofe. Ese mismo fin de semana, otro hito. Pedro pidió invitar a un compañero de clase para jugar en casa. El primer movimiento espontáneo de socialización desde el trauma. Cuando el amiguito llegó, los adultos observaron maravillados cómo el niño, antes retraído, lideraba la expedición por el jardín, mostrando orgullosamente su columpio y la casita en el árbol que construyeron juntos. La curación también llegó a través de nuevas pasiones. Lucas descubrió talento para la pintura, cubriendo lienzos con colores vibrantes que contrastaban con el período sombrío que había vivido. Pedro se apasionó por el fútbol, canalizando energía reprimida en carreras por el campo. Marco, que nunca había tenido tiempo para hobbies, descubrió un placer inesperado en la cocina, transformando los sábados en día de experiencias gastronómicas donde intentaban nuevas recetas juntos, celebrando tanto los éxitos como los fracasos con iguales risas. El ciclo judicial finalmente concluyó tras una extenuante batalla legal. Leticia, que inicialmente había mantenido un apoyo considerable en los círculos sociales, se vio progresivamente aislada conforme las evidencias se hacían públicas. La condena criminal por malos tratos y apropiación indebida resultó en una pena de 4 años en régimen semiabierto, además de una indemnización sustancial destinada a un fondo educativo para los gemelos. Para marcar el cierre oficial del proceso y el primer año en la casa nueva, Marco organizó una pequeña celebración, no una fiesta ostentosa, sino un encuentro significativo con todos los que ayudaron en el camino. Doña Nilda, Eduardo, la doctora Julieta, Fernanda, Renato, doña María, la terapeuta Beatriz, los profesores dedicados, la trabajadora social. En el jardín decorado con luces suaves, entre risas y conversaciones relajadas, Marco ofreció un brindis simple,
a la valentía de los pequeños que sobrevivieron, a la verdad que prevaleció, y a vosotros, que no mirasteis para otro lado cuando visteis niños en peligro. Más tarde, después de que los invitados se marcharan, se estableció un nuevo ritual nocturno. En la acogedora biblioteca, Marco leía historias a sus hijos, ya no sentados en camas separadas, sino acurrucados en el gran sofá de cuero, protegidos por cojines suaves y mantas coloridas que llamaban fuerte. «Papá», llamó Pedro somnoliento después del capítulo final. «¿Crees que vamos a estar bien de verdad?» Marco observó a sus hijos. Mejillas más llenas, mirada más viva, postura más relajada. Vio las pequeñas cicatrices emocionales que aún llevaban, pero también la resiliencia extraordinaria que florecía. «Ya lo estamos haciendo», respondió con tranquila convicción, día tras día. Mientras los llevaba dormidos a sus habitaciones, reflexionaba sobre la transformación en su propia vida. El empresario obsesionado por las conquistas materiales y la expansión global se había convertido en un hombre que medía el éxito en sonrisas genuinas, pesadillas superadas y pequeñas victorias diarias. Siguiendo el ritual establecido desde la primera noche en la casa nueva, verificó ventanas, ajustó la temperatura, llenó los vasos de agua en las mesitas de noche, dejó las lámparas de dinosaurios encendidas con luz tenue, observó a sus hijos durmiendo, ya no en posición defensiva, encogidos, sino esparcidos cómodamente, con respiración tranquila. Antes de salir, susurró el mantra que repetía todas las noches. «Están seguros, están amados, están en casa». El álbum de fotografías de la familia, antes repleto de poses artificiales en escenarios lujosos, ahora documentaba autenticidad. Pedro cubierto de barro tras un partido de fútbol bajo la lluvia, Lucas exhibiendo orgulloso su primer lienzo terminado, los tres con rostros sucios de harina, intentando hacer pizza casera, tardes de cometa en el parque, mañanas perezosas en pijama. Cierta noche, hojeando ese nuevo álbum, Marco encontró un dibujo escondido entre las páginas, obra conjunta de los gemelos. Mostraba tres figuras de la mano frente a una casa sencilla, un sol brillante arriba y las inscripciones infantiles. «Nuestra familia de verdad». La lección más valiosa que había aprendido en aquella dolorosa jornada se cristalizaba en esa imagen sencilla. Riqueza sin amor es la más absoluta pobreza. La protección no se externaliza, exige presencia diaria, y la verdadera felicidad no llega en un paquete completo, sino en pequeños fragmentos cuidadosamente elegidos y preservados, día tras día.